¿Estoy grabando? Sí, estoy grabando. Ya. La clase pasada vimos esto. Vamos a ir un poco más rápido porque está un poco atrasado comparado con los otros paralelos, con los contenidos. Y yo no sé si se me escucha. Ah, no. Ya vimos esto de las distintas transiciones, vimos los ejemplos, vimos reproducción de audio y video, las clases que las contienen, y vimos un ejemplo de audio y un ejemplo de video que está en la clase anterior. Y aquí quedamos en la clase anterior en los menús. Java tiene 5 clases para implementar menús: menú bar, menú ítem, los ítems, o sea, los componentes de un menú, son instancias de una de estas 3 clases. Naturalmente, menú ítem, check menú ítem, o radio button menu item. ¿Sí? Y este ejemplo, que es el ejemplo de menú bar demo, vamos a verlo mejor. Es a ver, ¿cuál es? Es menú bar demo. Menú bar demo. Ahí está, menú bar demo. Entonces, vamos a compilar. ¿Se acuerdan cómo se compilaba? Teníamos que agregar module path. Y ahí colocábamos el path donde habíamos bajado JavaFX en librería, y teníamos que agregar además el flag de add modules, que era javafx.controls, y luego era menú bar demo.java, y de compilar. ¿Sí? Ahora, para correr la máquina virtual, lo mismo. Bueno, lo vamos a editar esto mejor, más fácil. Le quitamos la C a Java Compiler, Java, ejecutamos la máquina virtual, y aparece aquí el menú. Este ejemplo lo que hace es, uno ingresa un número 3445 y tiene dos opciones, que sumar los números, restar los números y salir, ¿no? Entonces, control A, tampoco funcionó, que sea control A mayúscula. No funcionó. A lo mejor aquí sí. Bueno, ahí funciona. Sumar, restar, menos 11. ¿Sí? Veamos este menú, el código. Salimos de aquí, close, y vamos a ver en el editor de texto, menú demo.java. ¿Sí? Ya. Tenemos todas estas, importar todas estas clases, ¿cierto? Y aquí está el menú. Tenemos unos text fields que se definen como variables, como atributos de la clase, y partimos con el método start, ¿sí? Y el nombre del menú, operation, debía haber dejado esto funcionando, ¿no? Control Z, background. Es que nos sirve ir viendo esto aquí al lado.
Ya. Aquí tenemos, cuando dice el nuevo menú, le llama Operation. Eso quiere decir que aparece aquí operación. Y tenemos acá el otro menú que es Exit. Y así vamos poniendo a medida que vamos agregando menú. ¿Sí? Se agrega la clase menú ítem, ¿sí? El add, aquí con el nombre y el de sumar, sustraer. Sí, estoy grabando. Gracias. Subtract. To perform. ¿Dónde está? Bueno, aquí se va agregando. En el exit, close. Tenemos dos menús, menú operation, ¿cierto? Que es esta clase, esta instancia de esta clase, y a esta le vamos agregando menú ítem, ¿sí? Y aquí está en menú operation, que es la instancia de este menú operation. Se agrega este menú item close y se le agrega a la instancia de menú exit. Eso hace que se vayan creando estos hijos que están acá. ¿Sí? ¿Ya? ¿Se ve? No. Y estos son los shortcuts de los key combinations. ¿Sí? Que se agregan a cada una de estas clases. Es un método de la clase de menú ítem. Para agregar el control A y control B. Set title, menú bar demo, el hbox, la escena, aquí está. Y al hbox se le van agregando number 1, number 2 y el result. Number 1, number 2 y el result. Esto está medio desordenado. Vamos a agrandarlo. Ahí. Ahí se le agregan al hbox 1, que tiene un padding de 5 píxeles. Y esta es la stage, etc. Entonces, aquí hace la suma cuando se le hace un clic, set on action, el más, el menos y el sistema exit cuando este es el menú de salida. Cuando es el perform, aquí lo que hace, toma el operador que es este de acá y ve si corresponde a la suma, se suman los dos números y si la resta se suman los dos números. Y eso es todo. Es súper simple. ¿Hay alguna consulta? Es el método, o sea, digamos, es el procedimiento de crear un menú, operation, que crea esto que está acá, operation. Después creamos un menú item, que es add, y eso crea esta opción que está aquí, add, del menú. Luego, eso lo agregamos aquí, menú operation, se agrega menú item add, que es este de aquí, esta instancia, ¿sí?
y se le agrega también el menú Item Subtract. ¿Sí? Eso va componiendo el menú aquí. ¿Sí? Se puede hacer un método, se puede hacer una clase, etc. Con expresiones lambda es mucho más simple, nada más. ¿Cómo? ¿Aquí? Sí, porque se entiende que cuando yo hago clic aquí se va a ejecutar una acción. O podría ser más de una, no sé. O podría ser que este método que está acá, el perform, haga muchas cosas, digamos. Sí. Esa sería la manera de agruparlo. Pero un event handler aquí. Y el exit, y ahí está. ¿Vale? Oh, algo hice. Ya. Bueno, otro tipo de menú es lo que se llama el pop-up menu o menú de contexto, que es similar al menú anterior, pero la barra puede flotar en cualquier parte de la escena. En el caso del menú tradicional está sobre la escena, ¿no? En la parte superior. Su creación es similar, sin embargo yo puedo asociar el pop-up menu a cualquier nodo de la escena, a cualquier instancia de nodo, y una vez construido tengo que llamar el método show para mostrarlo, ¿sí? Ah, no tengo ejemplo de eso. En fin. Ah, sí, context menu. Ahí está, ya. Vamos a ver este ejemplo. Compilamos y lo ejecutamos. Luego contestamos las preguntas. Ya. Aquí yo hago clic en cualquier parte. No, ya. Creo que puedo hacerlo una vez. No. Es una ventana vacía y yo hago clic en una parte y tengo mi menú contextual. Ah, por eso sale, por eso. Open, print y exit, ahí, ¿sí? Ya, este ejemplo está en un directorio diferente porque tiene carga imágenes, GIF, de cada uno de los menús. Estas imágenes que están acá, ¿sí? Y eso está en ese subdirectorio. Y aquí es donde se hace
se le agrega la imagen, el video imagen como parte del menú item, ¿sí? Y se crea igual un context menu, y al context menu se le agregan cada uno de estos ítems que están acá, ¿sí? De la misma manera que se hizo con el menú normal. Y la escena, el title, y se me perdió el show. Acá está. Cuando yo hago clic en cualquier parte del Paint, se hace este context menu.show, ese método, se le asocia al nodo Paint, y ahí está la posición X e Y del menú contextual. Que ahí muestra la posición X y la posición Y, ¿sí? Y luego lo único que hace es imprimir, new, open, print, etcétera, y salir, ¿sí? Paint, y luego venía la escena. La escena está acá. Luego, sobre la escena, está el Paint, está la escena, ¿sí? En ese orden. Paint, escena, y el primary stage. Se me perdió el primary stage por aquí. ¿Dónde está? Pivot stage, primary stage. Aquí hemos omitido el stage, ¿cierto? Pero me falta. Ah, no, aquí está. Aquí está el primary stage, se configura la ventana, ¿no? El título de la ventana, y se le asocia la escena a esa ventana. Bien. Ya. Bien, y esa era la clase de... Lo que nos faltaba ver de la clase anterior. Y eso es lo que vamos a ver hoy, que es la documentación y los paquetes en Java. ¿Sí? El manejo y creación de paquetes. ¿Qué son los paquetes en realidad? Los paquetes son agrupar código que sirve para funciones comunes, ¿no? Para un grupo de funciones. Y me permiten garantizar la unicidad de los nombres en Java, de las clases. Por ejemplo, ¿se acuerdan que vimos un ejemplo de la clase fecha? Date, ¿sí? Y yo incluí la clase date utilizando, y me salió un error, utilizando el paquete SQL, Java Lang SQL. Sin embargo, no es la única que existe, sino que también está en útil. ¿Y por qué aparece eso? Porque, bueno, en el caso de la fecha es una cosa que está metido en todos lados en programación. Y cuando yo estoy viendo, por ejemplo, SQL, no sé si ustedes han escuchado o están un poco familiarizados con SQL, base de datos, ¿no? SQL es lo que es las bases de datos relacionales, que es lo tradicional, y es un lenguaje para hacer búsquedas en base de datos. De hecho, SQL significa Standard Query Language, y query es una búsqueda en una base de datos.
En una base de datos, cuando yo almaceno información, claramente la fecha es fundamental. Y las bases de datos tienen distintos formatos de fecha, etcétera, etcétera. Por lo tanto, Java provee un paquete que es SQL, que me permite, y que tiene una clase date, y que me permite manejar fecha y hora con esa clase, para los fines de SQL. Sin embargo, propone otra clase date diferente, que es la que viene en útil, y es con fines más generales. ¿Sí? Entonces, es esta clase date dentro del paquete Java útil, ¿cierto? Y aquí está definida la clase y yo al hacer el import puedo, como lo hemos hecho, utilizar esa clase dentro de mi código. Otra forma de hacerlo es sencillamente llamar todo el directorio Java útil date para definir la instancia y para utilizar el constructor de la clase date. ¿Sí? Habría que ver la documentación. O sea, si tú buscas Java date doc, aparece aquí una, y esta es la que estamos viendo, Java útil, ¿sí? Y en la búsqueda, lo mismo, Java date SQL doc. Y ahí puedes ver cuáles son las diferencias, ¿sí? Pero básicamente eso, uno va y busca el paquete que corresponde. Ya. Entonces, el nombre de una clase es único. No puedo tener dos clases diferentes con el mismo nombre. Puedo tener constructores con el mismo nombre para la misma clase que usen polimorfismo, ¿cierto? Y dependiendo de la firma es decir, cuál argumentos toma, el constructor va a ser el constructor que se va a ejecutar. Pero las clases yo no puedo tener eso. La clase tiene un nombre y ya está. Sí. Entonces, separar estas funciones en paquete y luego yo importar el paquete me permite garantizar la unicidad de los nombres de las clases. Y eso es súper importante. Los paquetes también me permiten agrupar funciones y mantener mi código más de una forma más lógica, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí, si nosotros importamos ambos paquetes, útil y SQL, y importamos todas las clases de esos paquetes, aquí vamos a tener un problema, una colisión. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, cuando queramos utilizar, por ejemplo, la fecha de útil, tenemos que hacerlo exclusivamente. Además de poner esto, tenemos que poner esto, que estamos importando la clase de esto, ¿sí? Para que el compilador sepa qué definición de clase corresponde. Si queremos usar ambas, estoy obligado entonces a utilizar siempre toda en la creación del objeto y en la definición del constructor que estoy utilizando el nombre completo del paquete. ¿Sí? Java.sql.date, días, etcétera, y new java.sql.date. Y luego, una vez creada la instancia, la puedo utilizar sin necesidad de más referencia, ¿no? de especificar esto. Pero tengo que tener claro que esto corresponde a date de útil, el hoy, y días corresponde al date de SQL. ¿Sí? ¿Cómo creamos un paquete?
Para incluir una clase en un paquete, al principio del archivo hay que agregar esto. Package, el nombre del paquete, ¿no? Que este es un paquete ficticio, ¿sí? cl.tfcm.l.elo329, ¿sí? Entonces, esto significa que debe existir el árbol de directorio cl, utfsm, elo329, y en este directorio ponemos los archivos del paquete. ¿Sí? Y para compilar las clases del paquete tenemos que estar en el directorio superior, es decir, un directorio más arriba de SL. Java compilamos y compilamos la clase .java. ¿Sí? Y una clase que contenga el paquete tiene que estar ubicada más arriba de SL, y para compilarla o para correrla es lo mismo que está. ¿Sí? Si ustedes quieren ver más detalles de cómo construir paquetes, aquí está el tutorial de la documentación oficial, que es creando y usando paquetes, los nombres, los miembros, etcétera, y ahí está todo el tutorial. ¿Sí? No. Ah, aquí me tengo que volver. Claro. Ya. Sí, por eso, ¿se acuerdan que tuvimos un error el otro día? Que puse un ejemplo, aparecía package, y no sé quién fue, parece que fue Juan, que me señaló. Juan, ¿no? No. ¿Ah? Sí, un estudiante me señaló el error, Vicente parece que fue, que yo tenía puesto en el código package, y claro, no estaba en el fondo creando un paquete. Por eso no funcionaba, porque tenía que hacerlo la compilación en un directorio más arriba. Bien, otro punto que vemos muy rápidamente, cómo crear paquetes y cómo documentar código en Java. Una de las cosas que hace la programación profesional, además de saber las técnicas de algorítmica, etcétera, complejidad, otra cosa que lo hace profesional es la documentación. Es fundamental, porque el código que ustedes creen, que ustedes produzcan, tiene que ser utilizado por otras personas y probablemente leído por otras personas, y en eso es fundamental la documentación. Y un tema, además de la documentación que hace el código profesional, y que aquí en la universidad, hasta donde yo sé, no lo vemos, es el crear ambientes de testing. Ese sería como documentación y testing, son como las dos habilidades importantes para hacer código profesional. En Java hay un programa, un utilitario, que es JavaDoc, que es el encargado de extraer la documentación directamente desde el código fuente. JavaDoc analiza el código y todos los comentarios que están encerrados entre estos símbolos, que es el backslash, asterisco, asterisco y asterisco backslash. Aquí es importante que se comienza con 2 y se termina con 1, no son simétricos. Y eso es para indicarle a JavaDoc que esto corresponde, es un comentario que es parte de la documentación. Se pone la documentación inmediatamente antes de la clase. Y ya lo vimos, IntelliJ hace algunas cosas de forma automática, como poner rótulos. Estos que aparecen en arroba, por ejemplo, override, arroba esto, etc. Esos son rótulos que no influyen en la operación del software, del programa, pero sí influyen en la creación de la documentación.
Por lo tanto, JavaDoc toma estos comentarios y analiza los rótulos que hay en los métodos de mi programa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, especifico aquí los parámetros y veo las variables, la descripción, qué es lo que retorna el método con una descripción, throws y descripción de la clase. Para los datos públicos también utilizo estos asteriscos, backslash, doble asterisco y termino con asterisco backslash. Entonces, IntelliJ trataste de poner automáticamente comentarios antes de una clase o de un método para empezar esta cosa. IntelliJ lo hace automáticamente. Por ejemplo, cuando yo hago un override y tú pones generar código, te tira una etiqueta que dice override. Dice @override, ¿sí? Y yo puedo poner estos manualmente. Pues no tengo por qué hacerlo en un IDE. O sea, puedo hacer en un procesador de texto. Si yo tengo cuidado de poner esto, puedo hacer lo mismo. Sin embargo, este tipo de rotulado con... perdón, no rotulado, sino estos comentarios que están acá de descripción, etcétera, eso tengo que ponerlo manualmente. Vamos a ver un ejemplo de cómo queda esto comentado. Nada. No, nada. No hemos utilizado documentación. No hemos documentado ninguno de los ejemplos. Hay ejemplos que no ocupan override, entonces me costó entender cuando estábamos haciendo ciertas operaciones sin que no las hacía. Claro. Pensé que era obligatorio. No es obligatorio. Es opcional. Tenemos comentarios generales. El autor pone el nombre de quién hizo el software, la versión del programa, desde el sin texto y link. Y se puede usar todo tipo de rótulos HTML incrustados en los comentarios. Eso es importante porque aumenta la versatilidad. ¿Y por qué? Porque la documentación genera un archivo HTML. ¿Cómo generar la documentación? Tengo Java doc -d, el doc directory y todo asterisco.java, todas las clases, los archivos .java que van a generar esa documentación. Y para un paquete, Java doc-d doc directory name of package. ¿Sí? Veamos el ejemplo. No. El 17. Ya. Entonces vamos a ver este archivo, account.java. Ya. Aquí tenemos un comentario normal que no dice nada, pero aquí partimos con este tipo de comentario con un asterisco, que termina con un asterisco, que dice superclass of bank account hierarchy y el autor Paul es one.
¿sí? Luego, dentro de la clase, tenemos otra descripción aquí. Constructor, account, parameter ID, parameter AMT, initial balance, parameter SS, social security as string. Está el método. Luego, otros comentarios. Y fíjense ustedes que aquí está poniendo una etiqueta HTML. TT no sé lo que significa, porque no me sé de memoria HTML. El tag HTML, TT. Tag. Ese tag que significa creates inline text which is presented using the user agent default monospace font face. Le pone en espacio, monoespacio, como si fuera código, y eso es todo. Texto en monospace. Interesante, esto lo puedo hacer con transparencia. Y aquí, frente a este método, deposita el parámetro AMT en la account, etcétera, y puse AMT menor o igual a 0, no efecto. Y aquí withdraw los parámetros, que es lo que retorna, falso, si AMT menor o igual a 0, o insuficientes, saldo insuficiente. ¿Sí? El número de cuenta, dice the account number de hoy. Vaya. Social Security Number of Owner, etcétera. Ya. Entonces, aquí están todos los comentarios en el formato que Javadoc va a leer. ¿Sí? Aparte, hablando de IntelliJ, cuando ve una ambigüedad, te avisa, pero aún así no sé, como que borra uno de los útiles. Ese puede elige el que usaste primero. Aún así te avisa que tenés una ambigüedad, a lo mejor está igual. Te avisa, sí. Ya. Javadoc, -D. Puse -D, ¿o no? Parece que sí. Account doc. Aquí lo estamos creando este directorio. Y el account.java. Sí. Ahí creó el directorio account doc. ¿Sí? Si vamos ahí, tenemos todos estos archivos HTML que creó. Y tenemos el index.html, que vendría siendo la página de inicio de la documentación. Entonces lo podemos ver aquí. Este es el account que, a ver, public class account. Aquí tiene, a ver, superclass of bank account hierarchy. Ese es el primer comentario que aparece acá arriba. Superclass of bank. El autor. ¿Dónde aparece el autor? No. Como que no lo incluyó, pero. ¿Ya? Field summary. Aquí. Construction. Y aquí están los.
los campos. Protected int, protected string. Y eso está en algún lado, ¿no? Tiene que estar aquí abajo, ¿no? Aquí está. Protected int y protected string. Y el private double. Esa parte no aparece el private. El vol current actual balance, account balance. Eso no aparece porque aparecen los visibles, ¿no? Que son los protected, ¿sí? Los atributos protected. Está el constructor, los métodos, balance, retrieve, balance, la descripción. El balance, aquí está. Retrieves the account balance. Esta es la descripción que aparece acá. Retrieves the account balance. Y dice return balance. The balance. Esa parte como que no la pescó. Deposit to account, withdraw from the account, etc. Field detail, esto. Protected. Protected. Constructor return, account, public account. Account, public account ID, constructor account, initializes a new account. No estoy teniendo ningún problema. Estoy revisando lo que hace el Javadoc en la documentación. Esto es el comentario y estoy buscando dónde aparece este comentario en el archivo HTML que creó Javadoc. No, es lo que acabamos de crear. No sé, parece que no, lo hice muy rápido, no se entendió. Porque seguimos revisando el código. Miren, lo voy a hacer de nuevo. A ver, miren. Estoy dentro de este directorio que se llama account doc, ¿sí? Este directorio lo acaba de crear el Javadoc y que tiene estos archivos HTML. Y este archivo HTML es el que estoy revisando acá. Esto, que parece que estuviera navegando en la documentación oficial de Java, no es la documentación oficial de Java. Es la documentación que Javadoc creó a partir de este archivo que tiene todos esos comentarios. Por ejemplo, acá en account, dice constructor account initializes a new account, cuando tiene los parámetros ID, MTSS, Social Security Number, están aquí, está dentro de este constructor. Está la descripción del constructor y están los parámetros, ID, account number. Entonces estoy revisando esto, donde aparece acá. ¿Sí? ¿Perdón? No, es... Pensé que el archivo te empezaba a mandar a la función. No. Te crea uno total. Crea, o sea, si ustedes se fijan, es súper potente el... Y por eso se ve con el paquetazo, porque si no, el paquete puede generar archivos total. Exactamente, estándar, sí. Es súper potente y, o sea, si ustedes utilizan documentación y crean su propia documentación, esto va a ser, se ve súper profesional. O sea, es la forma de hacerlo. Entonces, lo que yo estaba revisando aquí es que la descripción del constructor está ahí los parámetros. Y en este método, balance,
tiene deposit into account y dice los parámetros que toma. Y aquí dice retrieves the account balance. Ah, pero este no. Method detail. Withdraw, etc. Returns. Deposit into account. Aquí aparece el return, parámetro AMT. ¿En qué este? En withdraw. En withdraw, from the account aparecen los parámetros y el returns. Esta frase que está aquí está puesta directamente desde acá. False if AMT, etc. ¿Sí? ¿Está bien? Se puede automatizar y agregar ese formato de. Yo pienso que hay muchas cosas que son automatizables. No estoy seguro cómo, pero yo creo que sí se puede. Lo que yo haría sí sería de forma manual, para evitar confusiones y estar seguro de lo que quiere hacer. Bien, eso es. Yo pensé que iba a tardarme más tiempo hoy. Y... ¿Cómo? Así es. Sí, la próxima clase comenzamos con Android. Y vamos a ver rápidamente Android con un ejemplo. Espero consolidarlo en una clase. Y luego ya vamos a ver C++. Voy a tener la grabación.